La psicóloga me dijo, a mí me gusta su temperamento porque usted le discutió al médico y le dijo que no iba a hacer lo que él decía. Él decía que Mateo iba a ser un autista no hablante. Pero o sea, sí existe una ley de educación. Existe, sí. Okay. Y que se tiene que adaptar el currículum. ¿Qué pasa con las familias de escasos recursos que no pueden tener una dieta específica porque comen lo que se sirve en la mesa el día de hoy? Que no tienen un apoyo psicológico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una conversación más en este Hablemos con Cari, el podcast. El futuro lo hacen nuestros niños, pero estamos hablando de todos los niños y por eso el día de hoy mi invitada, a través de su preparación y de su experiencia personal, nos va a dar y nos va a transmitir todo lo que es necesario para que nuestro mundo sea mejor, pero desde un punto de vista totalmente inclusive. Lourdes Serrano, guayaquileña, con más de 15 años de experiencia en la educación, en la tecnología y en género. Fundadora y creadora de MET, Mujeres en Tecnología. Muchísimas gracias, Lourdes, por estar aquí el día de hoy y para tratar este tema que es tan importante para todos nosotros y, como siempre digo, nuestros niños. Muchas gracias, Cari, por la invitación y pues sí, el futuro son los niños, efectivamente. Pero estamos hablando de todos los niños. Así es, incluidos todos los niños. Tienes una preparación en pedagogía. ¿Cuándo te diste cuenta de que querías ser maestra? Ay, yo sí era la típica niña que sentaba a los primitos al frente y les enseñaba las vocales de chiquita. Entonces yo siempre supe que tenía que ser profesora. Me contaron que eres mandona. Correcto, por eso soy profesora. Tienen que hacer lo que Lourdes diga. Más o menos. Claro. Entonces, o sea, siempre supe que a mí me gustaba transmitir, comunicar y educar. Y mi carrera la hice en pedagogía y la hice en México. ¿Te especializaste en México? Sí. Toda esta preparación que tuviste, de alguna manera, Dios, sin decírtelo de una manera inmediata, te estaba preparando para recibir al más especial de tus alumnos, tu hijo, Mateo. Sí, así, efectivamente así fue. Yo estudié pedagogía y ya al final de mi carrera tenía que hacer unas pasantías, unas prácticas. Y en ese momento recién se estaba escuchando, se estaba entendiendo un poco cómo era la inclusión en la pedagogía y hablábamos específicamente de los niños TEA, los niños con autismo. Pero eso fue ¿cuántos años antes de que Mateo naciera? Claro. Entonces, efectivamente así fue. La vida me fue preparando para él. O sea, yo tenía que ser la mamá de Mateo. Definitivamente dicen que nuestros hijos nos escogen desde el cielo. Qué bonito, Lourdes. Ahora, Mateo nació en México. Mateo nació aquí. Mateo nació aquí. Sí, él, toda la historia de Mateo es así. O sea, él tenía que haber nacido en México. Yo me vine en unas vacaciones. Mateo nació antes de tiempo. Y él nació el día de San José. Él no tenía que haber nacido ese día, pero nació ese día. Entonces, hay muchas cosas alrededor de que él tenía que ser como él es, que de una u otra manera también han marcado su vida. Él nació aquí, nació antes de tiempo y ya después, obviamente, sí, ya nos regresamos a México y él tiene su nacionalidad. Pero sí, él es bien guayaco, cédula 09. Bien, 09. Ahora, Mateo vivió en México y tu experiencia como mamá, no, vamos a decir no tanto desde el punto de vista de educadora, como mamá, tu experiencia, ¿cuáles son las diferencias que puede ser que tú sientas, no lo sé, entre su desarrollo y crecimiento en México y su desarrollo y crecimiento aquí en el Ecuador? Mira, Mateo, a ver, el autismo tiene esta particularidad de que los niños se desarrollan de forma normal, o sea, que tienen un desarrollo emocional y físico hasta los 18 meses. No sucede nada, tú no ves ninguna diferencia con otros niños. Hasta ese momento, nosotras vivíamos en México y luego yo me fui a vivir a Uruguay. Okay. En Uruguay, porque yo estaba trabajando allá, me empecé a dar cuenta de ciertas cosas que me recordaban lo que yo había aprendido. Que no me miraba a los ojos, de que cada vez que lo llamaba, él no se volteaba a mirarme. Obviamente lo primero fue revisarle los oídos, no había ese problema, que agarraba las rocas, muchas rocas y las ponía en fila, por ejemplo. Ya esos detalles, yo decía, este no es un juego de rol, no está interactuando, aquí hay algo que no está haciendo como debería ser para la edad que tiene. Y ahí es cuando empieza toda esta, digamos que,
es una historia, ¿no? Ir de médico en médico, de ir entendiendo un poco, porque tienes que descartar muchas cosas, ¿no? Correcto, No te tienes que ir directamente al autismo, sino descartar todo lo que no es hasta llegar a lo que es. Entonces, realmente en México fue su infancia la que estaba dentro de digamos que el desarrollo normal. En Uruguay fue cuando empezamos a ver el cambio, fue allá. Y allá lo diagnosticaron neurodivergente, que es el término correcto, ¿verdad? Sí, en ese momento, por la edad, todo el equipo que trabajó lo que decía era que tenía un desarrollo maturativo más lento. Ya no querían dar el diagnóstico como tal, porque hasta ese momento se determinaba que uno podía dar un diagnóstico ya fijo a partir de los 7 años, porque esa es la edad en que el cerebro empieza a dejar de ser plástico. Entonces, hasta los 7 fue como mi deadline, ¿no? Yo dije, tengo hasta los 7 para darle toda la terapia, todo lo que necesite. La estimulación. Toda la terapia motora, terapia de lenguaje, terapia musical, terapia ocupacional, porque tenía yo como esa fecha, ¿no? A los 7 yo sé que su cerebro ya empieza a ser un poco más duro, ya empieza a tomar ya la información un poco más difícil de seguir transmitiéndose. Entonces, durante esos de los 3 a los 7, sí nos enfocamos muchísimo en darle todo lo que podíamos darle, porque es como una recuperación. Yo me acuerdo que su psicóloga lo llamaba así. No, Mateo estaba perfecto y llegó un momento como que su cerebro se inhibió. Y todo lo que él había aprendido es como que lo hubiera olvidado. Entonces, la idea de estas terapias era recuperar lo que había olvidado. ¿Y eso sucedió más o menos a los 7 años? No. Esto empezó, yo me di cuenta como a los 2 años. Todo este proceso empezó a los 3. No, cuando su cerebro como que quiso retroceder toda esta estimulación que tú lo preparaste. Eso sucede entre los 18 de los 18 meses a los 2 años. Okay. Ahí sucede. O sea, y es muy evidente. Porque a esa edad tú te das cuenta que los niños ya hablan, ya caminan muy bien, claro. Y de repente él se arrodillaba. Y yo decía, ¿pero por qué te arrodillas? Y caminaba de rodillas. Entonces decía, no, párate. Y había como que recordarle, párate y camina. Entonces eso fue como una cuestión bastante evidente. Y lo otro era que ya empezaba a decir palabras y de repente las dejó de decir. Eran sílabas, ¿ya? Y fue como, ¿por qué? ¿Por qué regresaste? Entonces, por eso es justamente esta idea de rehabilitar. O sea, recupera lo que has perdido y llévalo a lo donde deberías llegar, ¿no? Para la edad que tienes. En tu especialización, cuando estudiaste, ¿tú estudiaste justamente toda esta terapia que necesitan los niños neurodivergentes o no te habías especializado como tal en esto? Porque tú lo hiciste en tecnología, lo hiciste más en un enfoque de género, pero en el tema de estas necesidades diferentes, ¿tú tenías alguna especialidad o te tocó aprenderlo? No, yo lo que hice fue que en la universidad nos daban a escoger, ¿no? O sea, era o querías ir con niños que eran neurodivergentes o querías ir con niños que tenían, no sé, parálisis, o sea, alguna cosa más compleja. Física. O una cuestión ya más social. Y yo escogí esto. Fue como una práctica, realmente no es que fue una especialización. La especialización la tenemos todas las mamás que tenemos un niño con autismo. Una verdadera mamá con un niño con autismo se vuelve máster y doctora en autismo. Esa es la verdad. Porque el nivel de investigación que tienes que tener para poder entender cuáles son las mejores terapias, qué es lo que mejor le resulta a tu hijo, a veces es una... No sé, a veces sí me tocaba como entre competir y discutirle a los médicos y decirle, bueno, la que lo conoce y la que sabe lo mejor para él soy yo. Claro, entiendo lo que usted me dice, estás viviendo el día a día, su rutina, exacto, lo que él, cómo responde ante... Exactamente. Es fácil decir, y mala la comparación, pero cuando yo voy al doctor, el doctor me dice, tienes que hacer esto, y en teoría esta va a ser la respuesta, pero no es así en la práctica. No. Cada persona es diferente, y de hecho el autismo tiene un símbolo de infinito al final, porque cada niño con autismo es totalmente diferente al otro, no hay dos iguales. Entonces, claro, es difícil también para un doctor decir, para Lourdes y para Mateo esta terapia, exacto, para Karina y María esta terapia, porque no son nunca dos niños iguales. Sí, no, y aparte de que también
cuando fue el primer diagnóstico, y eso también, eso es algo que con el tiempo cambia, uno aprende. El primero fue así terrible, ¿no? O sea, siempre es lo más devastador. Y yo me acuerdo que la psicóloga me dijo, a mí me gusta su temperamento porque usted le discutió al médico y le dijo que no iba a ser lo que él decía. Él decía que Mateo iba a ser un autista no hablante. Y yo le dije, con mi capacidad de hablar, imposible que este niño no hable. O sea, buscaré la manera, si sea por imitación. Y efectivamente mi hijo habla más que yo. O sea, no hay manera. A veces es como, ya niño, cállate. Y esto se explica porque en el autismo hay niveles. No sé si lo estoy diciendo de una manera clara, pero el nivel 1 es el que necesita menos asistencia. Correcto. El nivel 2, corrígeme, es el que no habla, ¿verdad? O el que le complica, ¿sabes? El que tiene un problema, un poquito más de problema a la hora de hablar y quizás necesita terapias de hablar, etcétera, etcétera. Y el nivel 3 es el que sí necesita una asistencia constante y permanente porque ya tiene también como más, soporta menos la luz, soporta menos el ruido. Sí, es mucho más hipersensible. Es hipersensible, gracias. Esa es la palabra correcta. O sea, el DSM-4, ¿no? Que es como la Biblia de todas las diferencias y cuestiones neurodivergentes, ¿no? Hace no mucho sacó la palabra Asperger. O sea, ya realmente eso no se dice, sino que se los clasifica, por decirlo una palabra equivocada, pero a la final es como una guía, ¿no? En nivel 1, 2 y 3, efectivamente, ¿no? Mateo, cuando fue diagnosticado, digamos que era un nivel 3 y hoy es un nivel 1. ¿Me explico? Pero todo eso tiene que ver con la misma neuroplasticidad del cerebro. Y también con los años, y que justamente estos espacios ayudan para que haya un awareness sobre esto, también sabemos que la microbiota y todo lo que tiene que ver con la parte alimenticia influye directamente con el sistema eléctrico. Entonces hace probablemente creo que unos 7 años, nosotros también implementamos una dieta diferente con Mateo, y eso para mí sí fue impresionante. Porque ¿cómo es la dieta ideal o más adecuada para vamos a hablar de nuestros niños? En general, claro, es más con más énfasis en nuestros niños neurodivergentes. Mira, ¿cómo es como la Mateo dieta? era justamente hipersensible, ¿no? Y eso es muy particular en ellos, le gustaban 4 alimentos. Eran 4 cosas, ¿ya? Y su alimentación era bastante mala. Claro. Llegó un momento en el que yo lo llevé, o sea, me pareció que era adecuado, y creo que era chiquito, tenía como 8 o 9 años. Yo lo llevé conmigo a la nutricionista y le dije, ¿sabes qué? Yo necesito que tú la escuches. Y ella le dijo, ¿sabes qué, Mateo? Yo sé que te cuesta, yo sé que sientes en la lengua que los sabores no te gustan, de que te da ganas de vomitar. Me dice, pero necesitamos cambiar lo que comes. Y fue tal la forma en que ella se lo dijo, que llegamos a la casa y básicamente regalé toda mi comida, tuve que volver al supermercado. ¿Y en qué se basa, no? Tener la microbiota mucho más sana, ¿no? Es tener todos estos, los probióticos, por ejemplo, que son los que ayudan a tener los intestinos sanos. Pero Mateo, por ejemplo, no consume harinas blancas, ninguna. En el momento que yo le quité todas las harinas blancas, todos los azúcares, todo el gluten, es como que si su cerebro se hubiera despertado. O sea, fue una cosa de que no pasó ni 3 meses, en la que en el mismo colegio me dijeron, ¿sabe qué? Díganos qué hizo con Mateo, porque ahora en las clases está súper participativo, es mucho más fácil todo lo que le estamos dando, pero fue así. Y eso también contribuyó en general a todo, a su crecimiento, a la integración social, y todo tuvo que ver con la alimentación. Diríamos que los azúcares, porque estamos hablando de que las harinas blancas, refinadas, las pastas, dentro de nuestro cuerpo, y lo digo por experiencia porque yo tengo diabetes, lo puedo hablar con seguridad, se convierte en azúcar. Entonces, el azúcar como tal no le hace bien a nuestros niños. No, para nada. Y en el caso particular de los niños con autismo, hace creo que un mes, ¿no? Salió el último, porque para esto, por eso digo que todas nos volvemos así doctoras en autismo, salió un reporte en el que decían que las últimas investigaciones daban que el problema estaba en la falta de un gen en una proteína que no están produciendo los niños con autismo. Entonces, una forma de simular el hecho de que esa proteína, si el cuerpo la está generando, es con este cambio de la comida. Entonces, se ha vuelto como, digamos que en general, que a todos los niños, y aunque no lo sean, aunque no tengan autismo, igual te ayuda el que no consumas azúcar, ahora les dan esta dieta
que te digo, hace como 9 años empezamos a implementar. Y yo sí, al menos en el caso de Mateo, eso sí quedó como registrado para su médico y para el colegio, de ver un antes y después por haber dejado de comer pan, rosquitas, jugos y leches azucaradas. O sea, dejó de comer todo eso y se volvió otra persona, así, completamente. Y imagínate que para un adulto, y yo que tengo aquí unas orejitas que te traje, para un adulto es complicado dejar de comer todo esto que es rico, porque lo rico engorda, o sea, es así, ¿no? Imagínate para un niño que tenga que de alguna manera saber que tiene que escoger su alimentación. Ahora, Lourdes tenía los medios y la preparación para poder llevar a cabo toda esta dieta, todos los doctores, el apoyo psicológico. ¿Qué pasa con las familias? Vamos a hablar de Ecuador, no voy a hablar del resto del mundo, vamos a hablar del Ecuador. ¿Qué pasa con las familias de escasos recursos que no pueden tener una dieta específica porque comen lo que se sirve en la mesa el día de hoy? Que no tienen un apoyo psicológico, que no pueden tener en los colegios, que ese es otro tema muy amplio, Lourdes, y yo quiero que por favor esta no sea la primera de nuestras conversaciones. Me encantaría que venga siempre para poder hablar en profundidad de muchos temas que los niños necesitan, que las familias, que las mamás necesitan una guía y aprenderlo. ¿Cómo tú ves que aquí en el Ecuador estas familias de escasos recursos lo sobrellevan este tema? Sí, justamente por el trabajo que yo hago en la organización, hemos tenido algunos casos, ¿no?, de niños justamente con autismo y de mamás que se han acercado a preguntarnos a dónde pueden ir o qué pueden hacer, porque en el colegio primero no hay ningún tipo de apoyo, no saben cómo integrarlos, no hay formas de ajustar el currículum, los niños terminan aislados y luego en la casa ellas tampoco saben qué hacer, las rabietas, el hecho de que no hablan de forma correcta. Entonces es bastante desesperante porque no existe realmente una política que se ejecute en relación a este tipo de necesidades, ¿no? Existe una ley de educación donde dice que se tiene que integrar a los niños. Pero o sea, sí existe una ley de educación. Existe, sí, y que se tiene que adaptar el currículum. Pero también viene la otra parte, ¿no? En el colegio privado, de una u otra manera, la persona que paga puede buscar la manera, ¿no? Puede buscar la manera de tener una maestra sombra. Que tiene un costo. Correcto, ¿no? O que el colegio de alguna manera pueda, a través del grupo de padres, que puedan pagar algún tipo de actualización o de apoyo para alguna maestra, ya. Pero en la parte fiscal, en la parte pública, eso no existe. Y tampoco hay estas actualizaciones o este tipo de capacitaciones que se enfoque específicamente en cómo integrar a estos niños en el aula y que obviamente el maestro, que ya el maestro fiscal tiene tanto encima, no le sea una de carga. 40 niños, exacto, de 50 niños. Sí. Entonces, ¿cómo atiendes a 39 y a esta persona que tiene más necesidades? Totalmente. Entonces se vuelve imposible, ¿no? Y la realidad es que ellos terminan a un lado, ¿no? Y tienen esta peregrinación de escuela en escuela, porque nadie los quiere recibir, porque nadie sabe qué hacer con ellos. Y esto realmente es un problema, porque si uno se empieza a ver la cantidad de niños que ya son diagnosticados y que empezamos a entender que no eran malcriados, que no eran rabietas, sino que específicamente necesitaban este apoyo, hay un problema que se tiene que resolver. La perspectiva cambia y te voy a decir una cosa, no solamente estamos hablando de las escuelas fiscales, yo tengo muy buenas amigas que están teniendo problemas para que sus hijos sean aceptados en colegios privados. Y incluso yo he visto que físicamente muchos colegios no tienen rampas. O sea, no estamos hablando solamente de los temas neurodivergentes, sino de ciertos temas físicos, con niños que necesitan rampas para poder subir, para poder bajar. ¿Qué está pasando con nuestros colegios que no estamos siendo incluyentes con todos nuestros niños? ¿Qué está pasando? Sabes que hace unos años había una ejecución o al menos una supervisión de la ley un poco más efectiva. Hemos tenido un problema nosotros también, ¿no? A veces la urgencia le quita las partidas presupuestarias a lo urgente. Entonces tenemos un problema de seguridad, entonces obviamente pues el dinero se dirige hacia lo que es más urgente. Quiere decir que sí existe una partida presupuestaria para, me imagino yo, que es el Ministerio de Educación, para poder ayudar a estas familias
sobre todo a las más necesitadas, para que puedan llevar la educación de sus hijos, ¿no? El apoyo emocional, el apoyo psicológico, el tema de la alimentación, que mira, es tan importante. Mira, eso justamente ahora que fue el debate vicepresidencial, algunas personas hablaban sobre el tema, ¿no? Del desayuno escolar, que es básicamente azúcar. Entonces, si tú a un niño con autismo, además del problema que ella tiene, además les das eso, literalmente no es que no solamente no se recupera, sino que le dan estas rabietas mucho más seguido. ¿Y cómo manejas esto en el aula? Entonces no se está considerando, primero, la salud en general de todos, porque eso no deberían comer. Y lo segundo, en ellos en particular. Sabemos que en las casas de las personas que tienen mayor necesidad, hay un problema también de no conocer cuáles son las mejores maneras de comer. Nosotros tenemos una cantidad de frutas, vegetales, que son infinitas. Si solamente comiéramos eso, tuviéramos una mejor alimentación y es más barata, pero no lo sabemos. Claro. Entonces, ese tipo de cosas faltan también trabajarlas en las escuelas. Y esto que decías de que no haya rampas, por ejemplo, o sea, que físicamente la escuela no tenga lo que necesita tener, eso es algo que el ministerio sí puede ir e inspeccionar. Y si al final les dicen, bueno, esto te falta, hay que arreglarlo, hay que modificarlo. Entonces, el problema también comienza desde la comunicación, de la educación, ¿no? Porque sí se puede hacer campañas donde se pueda hablar para que la gente comience a comprender cuáles son estos puntitos que no hay que hacer, vamos a decirlo así. Vamos a empezar por no azúcar. Y otra cosa también muy importante, que estaba conversando con una muy buena amiga en común, los niños neurodivergentes no pueden ir al cine, no todos pueden ir al cine. ¿Por qué? Porque la luz es muy elevada, porque el sonido es muy elevado. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra gente afuera que de pronto no adecúan un día a la semana un cine con una luz más bajita, con un ruido, con el audio un poquito más bajo, almacenes? Sé que hay un almacén que tiene una hora azul, me parece. Sí, de 3 a 4. De 3 a 4 sí. Que pueden ir todas las personas con autismo a comprar. Es un buen ejemplo a seguir. No puedo decir la marca, pero es un buen ejemplo a seguir. Deberíamos ser un poquito más empáticos con todo este tema, porque no estamos hablando de casos aislados, ¿no? Estamos hablando de que yo conozco de cada 10 familias, yo creería que 3 tienen que tener un cuidado diferente y especial dedicado a sus niños. Sí, no, y es que es verdad, es una cuestión cultural nuestra. O sea, sí debemos aprender a darnos cuenta que hay personas que tienen otras necesidades y no por eso significa que estás coartando tus derechos. Así es. ¿No? Entonces, esto, por ejemplo, que decías del cine, a nosotros nos encanta el cine. Y yo, cuando Mateo era pequeño, una de las cosas que decía, ok, yo voy a luchar muchas cosas con él, pero sí te tiene que gustar Harry Potter, Star Wars e ir al cine. Star Wars. Entonces dije, te tengo que enseñar esto. Y por suerte en Uruguay, justamente cuando empezamos con toda esta historia, ellos tenían justamente eso, una hora que era, no me acuerdo cuántas veces a la semana, que era la luz tenue, el sonido era más bajo, y a él se acostumbró al cine. Fue muy fácil para mí llevarlo al cine justamente por eso. Cuando llegamos acá no existía nada de eso. Y simplemente él lo que se acostumbró, tuvo que él acostumbrarse también a que la luz de repente era muy fuerte. Él se acostumbra siempre con unas gafas. Hasta el día de hoy lo hace. Lleva unas gafas y con eso ve la película, para que la luz no sea tan fuerte. Y cuando era más pequeño, él llevaba audífonos. Se ponía y con eso veía la película. Pero también, lastimosamente, uno se tiene que adaptar. No, a veces si las condiciones no existen, buscamos las maneras, ¿no? Porque yo lo que sí buscaba es que sea él un ser social. Claro. Y esto era parte de la socialización. Nunca me importó si la gente se lo quedaba viendo, diciendo, vení este niño, ¿por qué? La cuestión era que pudiera vivir la experiencia, adaptado a lo de él, pero que la pudiera vivir. Y ahora que tú dices que la gente se lo quede viendo, también vamos a darle un poco la vuelta. La gente es muy cruel. Sí. La gente es muy cruel y le dice a otros niños, no te acerques porque ese niño es enfermito. Ajá. Yo lo he escuchado. Y es crueldad pura. O mira, qué malcriado ese niño, cómo se está tirando al piso. Mira qué malcriado ese niño, cómo está haciendo un berrinche. Mira la mamá, no lo educa. Ajá, mira la mamá, hace como que no está pasando nada, pero no tienen idea lo que está pasando detrás de ese comportamiento y lo que está pasando la mamá.
Entonces, también nosotros tenemos que sensibilizarnos totalmente y no ser tan duros, tan cuadrados, tan crueles y preguntar, ¿cómo te ayudo? Y de pronto tú me dices, no, mira, lo que sucede es que mi niño, mi niña, y te ayudo, ¿no? O vamos a hacer un día de juegos, ven, invito a tu hijo, invita a tu hija. Para ese niño que quizás no lo han invitado a tener un día de un play date, como también se dice ahora acá, en meses, que te invito a mi casa a jugar, te invito a mi casa a compartir. También es muy importante el apoyo que todos como familia, como individuos, le podamos dar a las familias que hay que ayudarlos. O sea, hay que poner el hombro y decir, vamos, te ayudo. Y no te critico, no sean tan duros, porque no saben qué está pasando detrás de la historia de ese niño, de esa niña que pierde el control, que grita, porque escucha mucho, se aturden. Y no hay que criticar porque no sabemos lo que está pasando. Sí, o sea, sí somos una sociedad que juzga muchísimo, ¿no? Y esto que decías de los playdates, eso también para mí, y bueno, creo que también tiene que ver con la personalidad de cada quien, ¿no? O sea, yo siempre he sido muy vocal sobre Mateo. O sea, yo cuando regresé al país, yo estuve fuera 12 años y lo traje a él y tenía 6 años, creo, 7. Una de las primeras cosas que hice fue mandar un correo a todas mis amigas contándoles, diciéndoles, ¿sabes qué? Esto sucede, esto es lo que es, eso es lo que podemos esperar de él hoy, y ya. Y para mí eso también fue un gran filtro, porque yo perdí muchas amigas ahí. O sea, yo me di cuenta de que había personas que efectivamente no lo entendían, no querían entenderlo, y yo tampoco podía hacer nada, ¿me explico? O sea, yo me quedé con aquellas que dijeron, ¿sabes qué? No me importa. Mis hijos son los amigos de tu hijo y ahí vemos cómo hacemos, ¿ya? Y esas siguen siendo mis amigas hasta hoy. O sea, hasta hoy es que esas seguimos son juntas. Las amigas. Claro. Esas son las amigas. Pero es bueno también eso. O sea, al final es bueno darse cuenta, porque uno tiene que tener ese grupo de apoyo que te entiende a pesar de todo y que ahí se la juega contigo para ver cómo, porque de una u otra forma los hijos de ellas también tuvieron que aprender sobre Mateo para entender cómo relacionarse con él. Es correcto, también, o sea, y es por eso la educación y la comunicación. En el mundo perfecto, ¿cuál sería una estrategia que se pudiera poner, implantar, fomentar? No voy a hablar del gobierno, voy a hablar como familias. En el mundo perfecto, ¿cuál sería la estrategia a seguir, no solamente para las familias que tienen menos recursos, sino para todos? Empezaríamos por un psicólogo, empezaríamos por el doctor, empezaríamos por el nutricionista, empezaríamos por los lugares que sean un poquito más empáticos con todo esto que está aquí. ¿Cómo sería el proceso desde tu experiencia? Aconséjanos. O sea, yo creo que, partiendo de la casa, lo primero efectivamente es descartar cualquier cosa que sea física, ¿no? Porque hay muchas cosas que simulan o que pueden parecer que es autismo, pero que se curan de otra manera. Entonces, primero es descartar eso. Ya una vez que ya se llega al punto de saber, ¿sabes qué? Probablemente esto es, sí hay que buscar un equipo de apoyo, ¿no? Dependiendo del nivel en el que está. Y ahí es donde sí interviene el Estado, porque a la final sí necesitamos que haya algún tipo de ayuda en general, porque es muy, muy, muy costoso. Y más si lo pensamos a las personas que no tienen necesidad, o sea, que tienen mayor necesidad, no hay manera que lleguen a un psicólogo, porque no es una terapia de un año, son años. Es toda la vida. Sí, exacto. Entonces, no es tan simple como decir, bueno, ya yo te ayudo para el diagnóstico y se acabó. No. También capacitaciones para la familia, porque yo creo que mucho miedo, juzgamiento, viene también de la ignorancia. Vergüenza, sienten vergüenza. Claro, exacto, veces les da mucha vergüenza. Entonces, tú cuando ya aprendes y sabes cómo manejar la situación, ya te deja de dar vergüenza, o sea, ya sabes qué hacer en ese momento. Y también para la sociedad que no conoce a los niños con autismo. O sea, también tienen que entender qué es lo que sucede. Claro. Ya que no es que son enfermitos, no son raros, no es que les va a pasar, sino que simplemente su cerebro funciona como un superpoder. Yo siempre les digo que Mateo es parte de Marvel, ¿ya? Porque de una u otra manera, él tiene otra manera de pensar, ve el mundo desde otra perspectiva. Otro observador. Y para mí es mucho mejor que los cerebros de los demás. Pero eso también tiene que ver conmigo, ¿no? Claro. Y creo que lo siguiente sí sería ya en la parte educativa, ¿no? Cómo realmente los programas educativos sí se integran y sí se incluyen para ellos, porque ellos aprenden todo, pero de otra manera. Correcto. Entonces es entender este aprendizaje.
Y creo que de otra manera también tiene que ver el Ministerio de Salud, porque la salud mental de una familia que tiene un niño con autismo también es sumamente importante. O sea, si no hay una fortaleza mental dentro de la casa, es bastante difícil luego sacarlo. ¿No? Sí. Alguien que sea la pirámide. Lourdes, el tiempo, como digo yo, se nos queda corto y estoy segura que esta va a ser la primera de muchísimas conversaciones. Seguro. Te agradezco tanto por estar aquí, por hablar de este tema abierto como se debe de hacer. Si le gustó este tema y quiere seguir conversando, por favor déjame tus preguntas, sígueme en las redes sociales, en YouTube, Hablemos con Cari. Y lo único que les quiero decir es que el mundo es de todos los niños. Se me quiebra un poco la voz, pero es que soy un poco sensible en este tema, pero estamos hablando de todos los niños. No solamente de los neurotípicos, sino de los neurodivergentes, que están incluyendo muchas necesidades diferentes. Y yo creo que juntos, todos y todas podemos hacer una gran diferencia y sobre todo apoyarnos. Lourdes, te agradezco tanto. Gracias, Cari. Gracias. Auspiciado por Intermix Inmobiliaria. Invierte en tu futuro y crece con nosotros, porque Miami está muy cerca de ti. Hablemos.